muy especial invitado el día de hoy. Es una persona súper joven, pero tiene una información muy importante para darnos. Se ha especializado en temas de liderazgo organizacional, maneja equipos de trabajo consolidados en distintas ciudades de Colombia, donde apoya el liderazgo y la conformación de dichos equipos en manera profesional. La información que nos va a dar va a ser de mucho interés. Él es una persona que es profesional en negocios internacionales, un joven que ya van a escuchar un poquito más de su experiencia y eso es lo más importante. Hoy nos viene a hablar desde su experiencia con coherencia. Entonces, ayúdenme ustedes también a darle la bienvenida al empresario Santiago Huergo. Santiago, un gusto estar contigo el día de hoy acá. Bienvenido y te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Minato, por esta introducción tan bonita. Pues muchachos, nada, bienvenidos para todos. Qué gusto que estén dentro de este espacio. Es para mí un gran honor haber tenido esta invitación y pues hoy que ustedes también estén aquí acompañándonos, escuchando un poco de esas oportunidades que hay en estos momentos dentro del mercado, de las cosas que de pronto tenemos la oportunidad de poder empezar a hacer en un momento de tanto cambio, en una coyuntura tan cambiante y tan difícil como la actual, donde, como sabemos, gracias a todo lo que ha pasado, gracias a todo lo que ha acontecido con esto del COVID, las dinámicas han cambiado bastante en temas de consumo, en temas obviamente de oferta y de demanda. Así que es importante que si usted está acá el día de hoy es porque es consciente de no solamente lo que ha pasado, sino lo que se viene. Porque muchos expertos, muchos gurús de la economía dicen que se aproxima la próxima gran recesión económica, como sabemos. Una de las cosas pues, más fuertes que ya van a ver un poco más a continuación de la información puntual que les quiero compartir. Primeramente empezar, obviamente compartiéndoles un poco de la información que tenemos para ustedes el día de hoy, que sepan que se ha preparado específicamente para ustedes dentro de este espacio, para que tengan la oportunidad de tener un poco como un atisbo de lo que ha pasado en los últimos años, como un contexto que dan un poco de lo que se puede esperar y de la misma manera que tengan la oportunidad de ver de qué otras maneras se puede empezar hoy en día a generar un cambio importante en sus vidas. Así que darles a todos una bienvenida muy especial a este espacio. ¿Listo? Empezamos con algo sencillo. Y es que hoy no se trata de lo que usted crea, hoy no se trata de lo que yo, incluso que estoy aquí pues dando el espacio, crea, hoy se trata de lo que es como tal. Hoy vamos a hablar un poco de los hechos, de los argumentos que dictan, que dictaminan un poco de lo que está pasando. Hoy le voy a pedir el favor de que se desligue un poco del título que usted tiene, que se desligue un poco de su profesión, que se desencaje un poco de la posición empresarial que usted tiene y que de una forma muy puntual y muy concreta, usted a través de los argumentos que le voy a compartir hoy, entiende un poco de las oportunidades que estamos teniendo hoy en día para que las pueda coger. ¿Sí? Lo primero que les quiero hablar es estadística que no me inventé yo, que se inventó el Fondo Monetario Internacional. O sea, es una estadística que dice, para que pues resumamos un poco todo esto, que la crisis económica del 2008, que como todos sabemos tuvo estragos horribles en la economía, que tuvo estragos y que tuvo problemas tremendos, no solamente en Estados Unidos, que fue en donde ocurrió, sino en Colombia, en México, en diferentes países de la zona, tuvo una contracción de la economía pero tan fuerte que fue el menos 0,1. Se proyectó, es más, sucedió que la economía para el 2020 se contrajo en un menos 3%. Suena como muy poquito cuando usted se pone como a ver los datos y se da cuenta pues que un 2,9 pues eso no es nada, muchachos, eso es demasiado. Para hacerles un poco de lo que está pasando en el mundo con el juego de la economía y de todo esto que estamos viendo, vamos a ver un poquito de las proyecciones que nos dice hoy en día el Fondo Monetario en la región, obviamente pues en América Latina, en el Caribe, pero también digamos en otras partes para compartirles un poco de aproximadamente cómo están las cosas, ¿sí? Primeramente, pues como se pueden dar cuenta, en el 2019 tuvimos pues un semicrecimiento del 0,1 en la zona en la cual estamos viendo todos, o por lo menos las personas que estamos conectadas dentro de este espacio. Para el 2020
hubo una contracción económica en el mundo del menos 3%, como lo vieron en la diapositiva anterior. Pero para América Latina y el Caribe, que somos una zona con mucha desigualdad, con muchos problemas, con muchas brechas sociales, la contracción fue del menos 5,2. O sea que fue mucho mayor el porcentaje y todo como tal de la recesión que estamos viviendo. Y se proyecta una breve recuperación para este año. Tocará ver de pronto reunirnos nuevamente en diciembre, en enero del otro año, que ya esté la estadística lista de lo que va a pasar, pero las previsiones, para serles honestos, no son positivas. Para que vean un poco, acá quiero que vean en sus pantallas la gráfica de la izquierda, para que vean un poquito de cómo era la evolución del PIB antes de la pandemia y cómo está ahora, para que se den cuenta un poquito de lo que va a pasar, del crecimiento que se proyectaba también versus el crecimiento real del PIB mundial en estos momentos. Una estadística pues de la OCDE también bien importante que quiero que analicen para que se den cuenta un poco de cuál es el porcentaje o la proyección de recuperación que se prevé en los próximos años. Como pueden dar cuenta, pues las previsiones en los dos casos, en un caso en donde la pandemia continúe arrasando fuertemente al mundo, que es lo que estamos viendo que está pasando, los grandes expertos hablan de un tercer rebrote. Vamos a ver qué pasa con ese tema, pero la verdad es que la situación no pinta muy bien en esta área. Y hablando un poquito más de la parte como tal del desempleo, pues que yo pienso que es una de las partes más importantes que nosotros como colombianos, como ciudadanos del mundo, tenemos que saber un poco. Y quiero empezar diciendo que la tasa del desempleo en este momento, que es el último dato del DANE, se ubica por encima del 15%. Algo que para el mismo periodo de tiempo, el año pasado, a una puertas de una pandemia, a una puertas de una tormenta muy fuerte que vamos a empezar a vivir, estaba en el 12,2, por lo menos en Colombia. Quiero también que se den cuenta un poco de estas estadísticas que les estoy tirando un poco pues aquí en la pantalla, y es que el desempleo como tal en Colombia durante todo el 2020 fue una tasa por encima del 15,9 durante todo el 2020. ¿Esto qué representa para que me entiendan un poquito? Que de todas las ciudades que se evaluaron, la gran mayoría tuvo un crecimiento del desempleo aún mayor que en el mismo periodo para el año pasado. O sea que estamos hablando de que las cosas no están del todo bien. ¿Por qué les quiero como hacer un contexto inicial de todo esto? Porque hay gente que aún se está vendiendo la ilusión de que el país está bien, de que el mundo está bien, de que las cosas van bien, porque o tiene un buen empleo, o tiene un buen negocio, o tiene un buen emprendimiento con el cual se le están dando las cosas. ¿Sí? Otro punto importante, y sé que aquí me están acompañando muchos jóvenes, quiero que desvíen sus miradas a la esquina superior derecha, el drama del desempleo y todo lo que está pasando, y para que vean un poquito también del desempleo como tal juvenil, es que tuvimos una cifra muy fuerte. Nosotros los jóvenes siempre hemos sido los más afectados por esta cifra, por la del desempleo, por todo lo que ha pasado, porque desafortunadamente, y como van a ver más adelante, cada 6 meses, cada 4 meses se gradúan 600, 1000, 2000, 3000, 4000 personas que saben hacer exactamente lo que ustedes y yo sabemos hacer. Y esas personas lo que van a hacer es exactamente lo mismo que nosotros salimos a hacer, a buscar una opción, un espaciecito dentro del mercado laboral en Colombia. Algo que, como se pueden dar cuenta, pues está un poco complicado. Ahora, quiero que se den cuenta de la tasa de desempleo que se ubica en el 5,8% por obvias razones. No quiero entrar en detalles, pero sí que se den cuenta también un poco de que hacemos parte del top 3 de los países con mayor tasa de desempleo, por lo menos en la región. Algo que la verdad es bien preocupante y que dictamina algo complicado en los próximos años. La revista Dinero, durante la pandemia, durante el confinamiento, también nos advertía de que la recesión económica iba a causar una explosión, una desaceleración tan fuerte de la economía como en la de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero que usted que se desplace un poquito a 1939 cuando empezó esa guerra y que se dé cuenta un poco de cómo los tiempos han cambiado en temas de globalización
y de cómo una recesión económica casi 100 años más tarde puede provocar incluso un estrago peor del que provocó una guerra a nivel mundial. ¿Vale? Y también pues a principios de pandemia se hablaban de que se iban a perder durante todo el 2020 más de 25 millones de empleos durante el 2020, pero en solo 3 meses fueron 195 millones de empleos que se perdieron. Algo que nada más hablaba un poco de lo que se venía en ciernes. Y muchachos, más estadísticas. Yo la verdad, yo no quiero como que se sientan asustados por esto, ni mucho menos. Yo sé que ustedes se conectaron fue a escuchar de las oportunidades que hay, pero sí es importante que usted, por lo menos dentro de esos primeros 10, 15 minutos, dentro de este lapso de tiempo, sepa un poco de todo lo que ha pasado. Quiero que desvíe aquí su mirada en esta palabra, desocupada. Obviamente, pues ahí hubo como un error de redacción de la noticia. Esta parte la saqué del portafolio. Básicamente dice que el 43,5% de la población en Colombia perdió el empleo por la pandemia. O sea, eso es demasiado alto. Y también obviamente hablan de estadísticas como la CEPAL, de la Organización Internacional del Trabajo, que se perdieron más de 590 millones de empleos solamente entre julio y diciembre. Si hablamos de Bogotá, que sé que estamos aquí conectados con muchas personas que están dentro de esta ciudad, en nada más agosto se cerraron más de 37.000 empresas. Y para que ustedes tengan un poco del panorama actual que eso representa, en Colombia más del 92% de las empresas son MIPYMES. Es decir, pequeñas y medianas empresas, chicas, medianas y medianas empresas. El otro 8% son las grandes corporaciones que a nivel mundial rigen el mercado. El otro 92% son las pequeñitas, o sea, las pequeñas, chicas y las medianas. ¿Qué pasa con eso? Por encima, ojo con lo que les voy a decir, por encima del 73% de los empleos que tenemos en Colombia provienen de estos 3 primeros rubros de los que les acabo de hablar. Si el 92% de las empresas, o sea, de todas las MIPYMES que hay, están mal, significa que están habiendo, 1, recortes de empleados. 2, momentos en los cuales toca no solamente recortar empleados, sino que a los empleados que son, digamos, más imprescindibles para la empresa, acortarles el salario, por ende hacerlos menos productivos, por ende emplearlos durante menos tiempo y por ende acortar la capacidad laboral que tiene la empresa de poder producir. Esto es como un efecto dominó que se va produciendo no solamente de Colombia, porque acá les hablo de Colombia principalmente, sino del mundo, de todo lo que va a empezar a pasar en los próximos meses y en los próximos años, y las cosas siguen como están. Ahora, usted y yo no sabemos cuándo se vaya a terminar esto, pero hoy sí es importante que usted se pregunte algo que yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, y es si de pronto usted tiene un buen empleo, un buen negocio, una buena empresa, un buen emprendimiento. ¿Qué puede llegar a pasar el día de mañana? Dios no quiera, el universo, perdón, no quiera. ¿Qué puede llegar a pasar mañana si ese empleo, si ese negocio, si ese emprendimiento o deja de facturar lo que ha facturado durante este tiempo o se esfuma? Como vimos durante la pandemia, que muchos empleados excelentes, que muchas compañías impresionantes, enormes, creían que eran indispensables para el mercado. Y no es así. La pandemia nos demostró que no hay nada ni nadie que sea indispensable para el mercado. Y más allá de esto, muchachos, pues también quiero que hablemos un poco de esto, y es de las industrias más golpeadas por la pandemia. Obviamente el turismo ha sido una de las industrias que más se desaceleró durante todo este periodo de tiempo, así como obviamente la industria de la aviación y el tránsito marítimo, pero también empresas que uno pensaría como la automotriz, empresas como la construcción, industrias, perdón, como la construcción, empresas que se movían dentro de estos rubros probablemente o tuvieron que cerrar o tuvieron que recortar sus empleos a más del 30, 40 o el 50% incluso. Y aquí estamos hablando incluso de áreas tan indispensables como la de la educación, como la de la manufactura no esencial y obviamente los servicios financieros, que tuvieron también una desaceleración prolongada en su facturación durante el 2020. Ahora, yo creo que ya podemos dejar de hablar un poquito de todo esto que está pasando para pues como ya
pasar a la parte positiva, a la otra cara de la moneda como tal. Hoy quiero que de verdad todas las personas que me están aquí acompañando entiendan y sepan que hay formas, que hay maneras diferentes con las cuales uno puede empezar a generar esos ingresos que son importantes generar dentro de la vida. Para empezar, hablemos un poco de las industrias que han sido menos golpeadas por la pandemia durante todos estos meses que hemos pasado en ella. La primera, por obvias razones, la industria médica. Una industria que hoy en día se volvió indispensable para el mundo. Una industria que hoy en día, junto con la industria de la salud y la del bienestar, fueron tres industrias o tres megatendencias que en vez de crecer, crecieron. En vez de mantener sus ventas, se aumentaron enormemente dentro de la historia. Y de lo mismo como tal, se estimó como tal que las ventas crecerían en un 82% solamente dentro de la industria médica. Yo creo que nadie pensó para principios de la pandemia que esto iba a durar tanto tiempo. En marzo cumplimos ya un año. Yo no sé qué haya pasado en ese año en tu casa. Yo no sé pues cómo hayan estado las cosas, pero lo que sí te digo es que tenemos que estar preparados para el año que viene, para este periodo que comprende de marzo del 2021 a marzo del 2022. Y es obvio que si de pronto no hemos tenido el resultado que hemos buscado, que es importante empezar a buscar otras cosas. Por ahí decía un célebre científico, Einstein, que la definición de la locura era hacer lo mismo repetidas veces y esperar un resultado diferente. Tiempos de cambio exigen decisiones que cambien. Y ahí es importante que entremos nosotros a entender que estas industrias están mandando la parada. Perdón que lo diga tan coloquialmente, pero es la realidad. Estas industrias en este momento son las que hoy en día están liderando el comercio y la economía. Porque si hablamos del e-commerce, las compras solamente durante el 2020 se aumentaron entre un 30 y un 50%. Yo estoy seguro que aquí todos, por lo menos los que antes no comprábamos cosas o productos en línea, nos volvimos unos campeones comprando productos por Mercado Libre, por Amazon, por eBay, por lo que fuera. Y se hizo. Y otra industria que también tuvo un gran repunte fue la industria agrícola o la de los alimentos. Y obviamente pues se dice que el COVID-19 ha aumentado ampliamente el consumo dentro de estas dos industrias y dentro de estos dos rubros. El COVID. O sea, ya era una industria que se proyectaba a un crecimiento importante durante estos primeros 10 años, del 2020 al 2030, pero el COVID hizo que fuera incluso más rápido. Y otro punto importante es la industria del cuidado personal, donde las ventas incrementaron por encima de un 1%. I'm exhausted, Ahora, man. Yeah, I like that. muchachos, Peter. por favor, los micrófonos. Muchas gracias. Entonces, como les estaba contando, vamos a hablar un poquito de las opciones que hoy en día tenemos para poder crecer de forma empresarial, para poder proyectarnos dentro de todo lo que está pasando y de lo que estamos viviendo. Quiero que miremos opciones, no desde el fanatismo, ojo con lo que les voy a decir, sino desde el criterio, porque puede que usted esté dentro de una de las que voy a mencionar y no quiero que usted se sienta aludido. Por antes, quiero que usted sienta que usted hoy en día tiene algo demasiado importante en las manos y es algo que no todo el mundo tiene. Sea o un empleo, o una empresa, o un negocio, o algo de lo que ya vamos a empezar. ¿Listo? Lo primero es que para uno poder tener un buen empleo, dentro de todo este panorama de cosas, porque ¿qué es lo que le dicen a uno los papás o los abuelitos cuando uno comienza la vida? Mijo, usted tiene que estudiar para poder ser alguien en la vida, ¿cierto? Eso es como lo primero que le inculcan a uno cuando uno es un niño. Esto es una plataforma que exige un mínimo de 8 a 10 años de preparación, un mínimo. No lo hablemos tanto del colegio básico o del bachillerato, sino que hablemoslo un poco más en la parte de estudios como pregrados, de estudios como tecnólogos, de estudios como posgrados, de estudios como diplomados que usted de pronto puede hacer que le ayuden a aumentar su carta laboral, que es algo posible. En este rubro usted se tiene que demorar mínimo entre 8 y 10 años para prepararse para poder hacerlo. Una vez usted salga de ahí, usted se enfrenta a un mercado laboral competitivo donde o una de dos, te empleas de forma inmediata en algo que no tiene que ver con lo que tú estudiaste. Ejemplo, personas que de pronto me estén escuchando, que conozcan personas muy cercanamente, que estén de pronto
estudiando o que hayan estudiado una carrera como una ingeniería, administración de empresas, economía, enfermería, medicina, y que de pronto estén empleados en un call center, en una empresa de proveer servicios, en compañías que obviamente tienen un repunte importante también por todo lo que está pasando, pero que no son para lo que se prepararon. Porque en ese momento, y la segunda opción que puede pasar de una forma muy rápida también, es que encuentres un buen empleo en tu área, pero por ser un recién egresado, por haber salido hace poco de la universidad, que te paguen poco más de un mínimo. Hoy el mínimo con prestaciones está como en $1.000.000, que te paguen por encima del millón, 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, date por muy bien servido en ese momento, si eso llega a pasar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente salimos muchas personas con ganas de comernos el mundo y pasa algo muy fuerte, y es que las compañías escogen de toda la fila de personas que llegan a aquel que está dispuesto a ganarse el mínimo. Y adivinen qué hicieron para poder abrir el cupo que tú vas a coger. Tuvieron que despedir a una persona que le pagaban el doble o el triple de lo que te van a pagar a ti, porque saben que tú eres un recién egresado y que no vas a exigir mucha remuneración inicialmente. Así de sencillo. Para tú poder recibir una remuneración más alta, normalmente ¿qué tienes que hacer? O aumentar tu carta laboral de una forma rápida. Es decir, listo, te empleaste en algo, tienes que empezar a buscar un posgrado, tienes que empezar a buscar algo más para poder hacerlo y empezar a aumentar esa carta laboral. Pero en muchos casos, ¿qué pasa? Llegas a una empresa con tu hoja de vida, con todos tus estudios, y en muchos casos las empresas te dicen: mira, Ivonne, lo siento mucho, pero no puedo pagar tu salario. Mira, Manuel, discúlpame, pero tienes un perfil que está sobrecualificado. Perdóname, no puedo pagarte lo que tengo que pagarte, porque el Estado establece unos mínimos para ciertas personas y para ciertos cargos importantes dentro de las empresas. Y obviamente también hay un ingreso lineal donde muy probablemente el aumento salarial que tengas año a año sea la inflación o aumentos esporádicos por buen rendimiento o por comisiones si trabajas en un área de ventas, pero usualmente tu ingreso es el mismo. O sea, no importa si tú te esfuerzas a un 50, a un 80 o a un 300%, tu ingreso sigue siendo el mismo dentro de este tipo como tal de plataforma, ¿sí? Y lo otro es que dependes totalmente de tu tiempo. Si quieres empezar a generar un ingreso mayor, ¿qué te toca hacer? Número 1, trabajar horas extra, o número 2, trabajar en un segundo empleo part-time. Sencillo, para empezar a buscar ese dinero que todos estamos buscando. Y también lo otro importante es que hay bajas probabilidades de pensión. ¿Por qué te digo bajas probabilidades de pensión? Porque pasa algo bien importante, y de hecho si aquí hay personas jóvenes o de 20 o de 30 o incluso de 40 años que se pregunten o que le pregunten a un familiar que sea mayor o a una persona cercana que sea mayor a ustedes, ¿cuál era la edad pensional hace 20, hace 30, hace 40 años? Y se van a dar cuenta un poco de lo que les estoy diciendo. La brecha o el tiempo que hay que trabajar y los años que hay que tener han ido aumentando consistentemente en los últimos 30, 50 años. Esto es gracias a algo bien importante, y es que actualmente de las 24 millones de personas que laboran con contratos laborales en Colombia, porque eso es otro tema que tiene mucha tela para cortar, el tema de la informalidad. De las 24 millones de personas que laboran en Colombia, solamente están cotizando para pensión 8 millones de personas. De las 8 millones de personas, el Estado calcula que van a lograr pensionarse 3 millones de personas. Eso es algo que al principio, cuando uno lo escucha, puede ser preocupante. Pero si tú te das cuenta de todo esto, después de las 1.300 semanas, después de los 57 años, de los 62, 63 años, que tú tengas la tranquilidad de poderte pensionar, pasan una serie de cosas o de dinámicas. Lo primero es que o llegas muy enfermo a tu edad pensional, y los medicamentos suelen ser muy costosos para costear ese tipo de enfermedades, que no quiero pues como que tratar ese tema, y usualmente terminas muriendo a los 60, 70, 80 años.
antes de disfrutar al 100% de la pensión que tú con tu trabajo ganaste, ¿sí? O también puede llegar a pasar que llegas a la edad bien de salud, bien de vigor, pero llegas ganándote 2 millones y medio, 3 millones de pesos, habiendo tenido salarios durante toda tu carrera por encima de los 5, 6, 7 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que tú estabas acostumbrado a un nivel de vida cuando laborabas muy alto, donde tenías unos gastos importantes y llega la pensión, que no es lo mismo que un salario, y ahí empieza a pasar algo bien importante. O toca bajar de calidad de vida, o te toca a tus 60 y pico de años, a tus 57 años, salir y buscar otro tipo de ingreso, sea por una venta que tú hagas, sea porque cojas ese dinero que te representa esa pensión y montes un negocio, pero son cosas que he visto muy cercanamente a personas que les ha pasado y que pasan en Colombia. Ahora, otro tipo también de forma de crecer empresarialmente, montemos empresa. Montemos empresa. Y aquí pasa algo bien importante, muchachos, y es que de Cámara y Comercio, de 100 empresas que se inscriben en Cámara y Comercio durante todo el año, 95 cierran durante el primer año. Y esto es gracias a la carga tributaria alta que tenemos dentro del país, que hace parte del top 5 de la región, de por encima del 30%, que desde hace unos 3, 4 años, que está como en el 34%, han ido tratando como de bajarla, por lo menos hasta el 30-31%. Hoy en día está ubicada en el 31% durante este año, durante el 2021, que sigue siendo alta para todo lo que está pasando a nivel empresarial en Colombia. Pero en donde más allá de esto, del 5% de las empresas que quedan durante todo el año, de ese primer año, tienes un 95% de quebrarte en los siguientes 3 o 5 años. Al final, la brecha de empresas que se inscriben en Cámara y Comercio que duran los 10 años, que pasan esa brecha de los 10 años, son muy pocas. Y esto es gracias a una serie de dinámicas también dentro del mercado, como un mercado competitivo, donde estadísticamente hablando, dicen los grandes expertos que cuando a ti se te ocurre una idea de negocio innovadora, probablemente en el mundo ya hayan más de 100 personas que ya también se les haya ocurrido, que ya hayan más de 60 personas que ya le estén aplicando, y que como mínimo hayan 4 personas que ya estén viviendo de eso, estadísticamente hablando. ¿Por qué te digo esto? Y espero no sonar muy crudo, porque en el mundo ya hay muchas barberías, en el mundo ya hay muchas carnicerías, en el mundo ya hay muchísimas ferreterías, panaderías, etcétera, donde si tú no tienes una idea innovadora de negocio, no lo hagas. No lo hagas, tienes que tener un factor diferenciador que te diferencie del resto, valga la redundancia, donde tú, o una de dos, o hagas algo extraordinariamente bien, que no hace cualquiera, o que hagas algo que hace todo el mundo, pero le pongas algo especial. Si no tienes ni lo uno ni lo otro, no emprendas, porque hay un 95% de probabilidad de que quiebres en el primer año. Lo otro que también es importante saber, grande come chico. Si tú montas una papelería cualquiera, y enfrente tuyo montan un Panamericano, que sabemos que es una empresa enorme a nivel nacional, una papelería importante que hay en Colombia, ¿qué es lo más probable que pase? Que quiebres. O te toca entrar en una competencia de precios, o te toca cerrar y buscarte otro local. Así es sencillo, muchachos. Y lo otro que también es supremamente importante, y es que hay unos costos fijos que no esperan. ¿Por qué se reventaron muchos empresarios durante la pandemia? Por algo fuerte, pero triste, y es que los empleados, tus socios, tus proveedores, no van a esperar a que, como las cosas están difíciles, haya un alivio financiero. No. En el mundo empresarial, pagas o pagas. Y si no entra un tema legal, si no entra un tema de bancarrota, entra un tema en el que te toca ya empezar a entregar cosas, donde tú el trabajo que has construido durante tantos años se vaya a la caneca, a la basura.
donde tienes que estar tú encargado de absolutamente toda la cadena de valor, toda la cadena productiva, toda la cadena de intermediación, donde tú tengas que tener claro el tema con proveedores, el tema con convenios, donde si haces una negociación con un proveedor para que te haga unos empaques de unos productos y ese proveedor encuentra un nuevo negocio con tu competencia, te jodiste, perdiste el proveedor y te toca ir a buscar otro, parar tu producción o ver qué haces. Es un modelo de crecimiento, empresarial fuerte, pero muy riesgoso, donde tienes grandes o altas sumas de dinero invertido y donde dependes totalmente de tu tiempo. Por ahí hay un chiste que no sé si ustedes lo han escuchado que dice que yo soy la que barre, la que trapea, la que atiende el local, la que abre el local, la que lo cierra, la que busca proveedores, la que paga, la que todo. Y así es como le toca a los empresarios. Son los últimos en irse y los primeros en llegar. Si toca abrir un domingo, pues toca. Si toca abrir un lunes festivo, pues toca. Y son personas que están constantemente en la búsqueda de nuevas oportunidades. Donde si tú no estás en tu local, donde si tú no estás pendiente de que aquel no te esté robando de la caja registradora de la plata que tienes, donde si aquel no está vendiendo los productos por debajo del precio, donde si aquel no está haciendo convenios con la competencia para quebrarte, tú no puedes irte de paseo un mes porque te quiebras. Nadie atiende el negocio como uno. Y es uno de los problemas más grandes de montar empresa, porque conozco mucha gente que se gana 20, 30, 40 millones de pesos mensuales, pero ¿a costa de qué? A costa muchas veces de regalar su tiempo, a costa muchas veces de dejar de ver a su familia por esto que les estoy contando. Y también existen otras plataformas como comprar una franquicia, normal. Comprar una franquicia donde hay una inversión, un canon inicial importante, hablando ejemplos varios que conozco, un McDonald's, una franquicia que la franquicia vale 500 millones, pero la adecuación del local te vale por encima de los 1.500 o 2.000 millones de pesos. Y si a eso le sumamos temas financieros como los royalties que hay que pagarles a los dueños de McDonald's, ya estamos hablando por encima de unos 3.000 millones de pesos. Si hablamos de otras franquicias no tan mundiales como McDonald's, sino más locales como Subway, estamos hablando de unos 390 millones de pesos colombianos. Una inversión bastante alta en un momento difícil, donde no cualquiera puede montar una franquicia con estas sumas de dinero. Y si nos vamos a ver un ejemplo intermedio, no sé quién conozca aquí Cosechas, la marca de jugos. No quiero hacerles publicidad gratuita, pero son ricos. ¿Qué pasa con ellos? Pasa algo importante, es que la franquicia vale 85 millones de pesos. ¿Y saben qué es lo más difícil? Que por esos 85 millones de pesos a usted no le van a dar ni un banano. Usted es el encargado de comprar absolutamente todo, que es lo más difícil. Y si hablamos de una franquicia, por lo menos en Cundinamarca, que es muy famosa, Cocheros, que es una marca de comidas rápidas que tú te encuentras en la calle, cuesta por encima de los 16 millones de pesos, que es una de las franquicias más baratas que conozco. Ahora, ¿tú qué haces con una franquicia? Representas la marca. Tienes el derecho a usar los colores, los logos, los uniformes, los materiales, todas las cosas que la franquicia tenga. Pero también dependes de tu tiempo. Porque tú tienes una franquicia en la cual invertiste una gran cantidad de plata, pero desafortunadamente no tienes la capacidad de tener a una persona como tú que se responsabilice y que meta en su corazón que es que el negocio hay que ponerlo a facturar sí o sí. Entonces, o le pagas a unos empleados, a 10, 15 empleados en planta, un mínimo de 1 millón de pesos cada uno, donde te toque, si te tienes que ir, dejarles a cargo el local al gerente, por ejemplo, donde no sepas qué vaya a pasar mañana, donde no sepas si él lo va a atender, si él sí va a llegar temprano para poder abrir el negocio, porque él no hizo la inversión y no le duele como a ti te duele, es algo complicado. Y aparte de los costos fijos, el porcentaje que tienes que pagar sobre tus ventas totales mes a mes, más el porcentaje que tienes que pagar sobre las ventas en temas de publicidad. Con eso
tienes un garante de que en 5, 6 o 7 años estás llegando al punto de equilibrio, por lo menos. Si es que no te quiebras en los primeros años, que es el 95% de los casos. Bueno, ahora chicos, quiere decir que entonces todos los que tenemos negocio, que tenemos empleo, que tenemos franquicia, estamos equivocados. No. Antes dele gracias a Dios o al universo o en lo que usted crea, porque tiene un privilegio que no todos tienen. Como usted se dio cuenta, la economía está en un momento cúspide, en un momento difícil, y usted es una de las pocas personas que tiene un buen empleo, que tiene una buena franquicia, un buen negocio, un buen emprendimiento. Pero muchachos, no esperen a que lo que pasó en el último año se repita en este. Es importante que construyamos otras columnas financieras de crecimiento empresarial. Hoy es importante que ustedes tengan el entendimiento que la persona que les pasó a ustedes este link es asociada con nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es que somos un grupo de empresarios que nos movemos por diferentes campos interdisciplinarios, donde le enseñamos a personas del común como yo, como un muchacho, como un pelado de 21 años, recién egresado de la universidad, a construir columnas financieras extras para que el día de mañana usted no dependa de una sola. Nosotros fuimos una familia, y les cuento acá aparte un detalle pequeño, que fue financieramente muy sólida hace más de 12 años, gracias a que teníamos negocios en ganadería, en fincas en Colombia. Y por no tener la educación financiera apropiada, en un momento dado, en una etapa de violencia fuerte que tuvo Colombia, perdimos la finca. En ese momento el trabajo de más de 30 años en cabeza de mi padre y de mi abuelo se fue al hoyo, a la basura. Y duramos durante muchos años buscando qué hacer. Hoy, a través de esta plataforma, que la persona que le envió usted este link está construyendo, se puede construir futuro, se puede construir riqueza. Hoy la recomendación es que usted tiene que buscar formas de apalancarse. La única razón por la que yo estoy dentro de este espacio y que tengo la tranquilidad de poder ser un empresario es gracias a esto. Hablen con la persona que los invitó y quiero que se hagan una pregunta. ¿Cómo han sido los últimos 5 años de tu familia? ¿Cómo han sido los últimos años tuyos? No sé. ¿Qué has construido? ¿Cómo te ha ido? ¿Han sido de tu agrado? ¿Has estado feliz con ellos? ¿Ya les cumpliste los sueños a tu familia? ¿Ya has tenido de pronto la oportunidad de poder hacerlo? Es importante, muchachos, que entendamos que de nosotros depende, de que si hoy no nos gustaron los últimos 5 años fue por una decisión que tomamos probablemente hace 10 años o hace 5 años. Encarguémonos a través de la toma de decisiones inteligentes hoy, de que los próximos 5 años de verdad sea el inicio de una historia que tú de verdad quieras contarle a tus hijos, que quieras contarle a tus abuelos, a tus nietos, perdón, a las personas con las que tú de verdad amas y te ves viviendo toda tu vida. Como recomendación final, si de pronto hoy no tienes la vida que quieres tener, muy probablemente también nos haya pasado y haya sido porque nos han pasado oportunidades en el frente y no las hemos cogido. Hoy la invitación es a que cojas las oportunidades que se te están dando, porque de las cosas más difíciles y más fuertes que hay en la vida no es el uno tener una vida que uno quiera, es uno haber tenido la posibilidad de tener una vida que uno sí haya querido. Así que de mi parte eso ha sido todo por hoy. Te ha hablado Santiago Huergo y espero verte en una siguiente ocasión. Muchas gracias.